¿Quién no conoce a una persona, amigo, familiar, o que ha padecido o que por extensión algún conocido de ellos ha padecido de cáncer? Pone en igualdad a la persona que ha tenido cáncer, hace 5 años terminó su tratamiento y no tiene recurrencias, lo pone en igualdad a una persona que nunca ha tenido cáncer. Pone al Perú como el primer país en la región en incorporar en su legislación el olvido oncológico, acceso a derechos igualitarios que venían siendo recortados para personas que habían padecido esta enfermedad y que ya la habían superado. Se hablaba también de servicios financieros y en la ley no se menciona nada de servicios financieros. ¿Tienes una tarjeta de crédito? Tienes un servicio financiero. ¿Has obtenido un crédito hipotecario, vehicular, de consumo, préstamo personal? Ese es un servicio financiero. ¿Qué hay detrás de eso? Una póliza de vida. Esta ley no alcanza a los seguros de vida. Si está orientado justamente a eliminar la discriminación a personas que han tenido un diagnóstico oncológico y se les justamente beneficia o favorece con el olvido oncológico, no podría tener sentido que tú tienes ahora por ley el derecho a adquirir una póliza de salud y no a una póliza de vida. Podcast de seguros. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta con el podcast de seguro y estamos inaugurando una nueva sección, el monólogo de los seguros, una entrega por semana donde trataremos importantes temas no solamente de la industria de los seguros, sino del entorno en general, el ecosistema que tiene que ver con esta gran industria. Y qué mejor para inaugurar este primer entregable, este primer episodio, con una ley que ha salido en el Perú que pone al Perú como el primer país en la región en incorporar en su legislación el olvido oncológico. Sí, estamos hablando del cáncer. ¿Quién no conoce a una persona, amigo, familiar, o que ha padecido o que por extensión algún conocido de ellos ha padecido de cáncer? Las cifras son como para analizarlas, pero esta noche no vamos a hablar ni de la fase diagnóstica o el diagnóstico temprano o el tratamiento o la cobertura de los seguros en términos oncológicos. No, hoy vamos a hablar de esta ley que trata la etapa posterior al alta médica de aquella persona que venció al cáncer después del tratamiento. Déjenme contarles un poco más. El 31 de mayo del 2025, hace unos días atrás, se publicó la Ley 32357, Ley del Olvido Oncológico en la contratación de los servicios y los seguros de salud. Esperamos ahora 90 días, como dice la misma ley, para que ésta sea reglamentada. Y esto es muy importante. Toda ley necesita un reglamento. Y el reglamento amplía, elimina interpretaciones, ayuda al desenvolvimiento natural del espíritu que ha planteado la ley. Así que por ahí más o menos en septiembre de este año 2025 estaremos también comentando acerca del reglamento. Así que hoy hablemos de la ley en sí. Es una ley que tiene 3 artículos y que vamos a comentar y analizar esta noche. Pero como contexto importante, me interesa, digamos, resaltar este hito importante en el Perú dentro de la región. Fíjense ustedes, el pionero es Francia. La Unión Europea, allá por el año 2021, estableció dentro de una comisión de la Comunidad Europea lo siguiente. Lanzó el Plan de Lucha contra el Cáncer que aborda la discriminación hacia quienes han superado el cáncer, buscando garantizar su acceso a servicios financieros y de salud, instando a sus países miembros a que justamente hagan incorporaciones a su legislación para incorporar soluciones efectivas. Como decía, el pionero, incluso antes de esta iniciativa en el año 2016, es Francia, pero también le ha seguido Bélgica, Países Bajos, Italia, Portugal y Rumania. Aquí en la región, Chile y Argentina ya están debatiendo esto en su parlamento. Por otro lado, Brasil y México, aunque todavía esto no está
digamos, discutiéndose en su Congreso, en su Parlamento, si hay iniciativas importantes impulsadas por ONGs, organizaciones no gubernamentales. Así que el Perú realmente ha marcado un hito. Ley 32357 apunta. Tres artículos. El primer artículo habla del objeto de la ley. O sea, ¿para qué se ha dado la ley? Es importante saberlo. Este primer artículo menciona que tiene por objeto la ley regular la contratación de servicios y seguros de salud mediante el olvido oncológico para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la persona que ha superado una patología oncológica al momento de contratar, de adquirir, de comprar servicios de salud o seguros de salud. ¿Qué comentarios podemos dar a este primer artículo? Importante que esta ley se integra a la Ley Nacional del Cáncer, que ya trata el tema del diagnóstico y el tratamiento. Y ahora el POS. El paciente que deja de ser paciente es dado de alta y luego, ¿qué? No había legislación al respecto. Ahora la tenemos. Otro punto importante es que esta ley cierra justamente la brecha a las dificultades de acceso a derechos igualitarios que venían siendo recortados para personas que habían padecido esta enfermedad y que ya la habían superado. Se les conoce a estos como sobrevivientes oncológicos. Así que esperamos que el reglamento no reinterprete el espíritu de la ley. El objeto, artículo número 1. El artículo número 2 define lo que es el olvido oncológico y dice así: para los efectos de esta ley se entiende como olvido oncológico la garantía de que los antecedentes de una enfermedad oncológica no van a ser considerados al momento de contratar servicios y seguros de salud para aquellas personas que han superado dicha enfermedad bajo dos condiciones, es decir, para saber qué significa haber superado la enfermedad, se tienen que dar dos condiciones según esta ley. La persona contratante del servicio o seguro de salud debe haber sido diagnosticada con una patología oncológica. Tiene sentido. Y lo segundo, y viendo lo importante, deben haber transcurrido 5 años, 5, desde que la persona contratante superó la patología oncológica, subrayo, sin presentar episodios de recurrencia. Entonces, ahí están planteadas las condiciones importantes de lo que es el olvido oncológico. Comentando este artículo, me puse a leer un poco la exposición de motivos, que es esa fase previa que desarrolla el Congreso para llevar esto a discusión y convertirlo en ley. De hecho, en el debate parlamentario se mencionó justamente el concepto de sobreviviente oncológico para definir a la persona que justamente había superado la patología. Sin embargo, en la ley no se utiliza este término. Más bien lo que se ha hecho es poner las condicionantes para que una persona sea considerado dentro del olvido oncológico. Lo recalco, haber superado el tratamiento hace 5 años y en esos 5 años no haber tenido ni un solo evento o episodio de recurrencia. Importante ese punto. Ahora, ¿qué podemos también comentar adicional a este artículo? Podemos decir que al momento de que el reglamento salga en septiembre, este reglamento no puede reinterpretar estas dos condiciones o incorporar términos que puedan hacer que las dos condiciones se conviertan en zonas grises o en situaciones poco demostrables. Esperemos que no incorporen, por ejemplo, excepciones genéticas o terminología propia del argot clínico médico, como por ejemplo remisión de cáncer. Si comparo el concepto de remisión de cáncer con los criterios de la ley, ¿calza? No podríamos entonces disminuir derechos en el reglamento que la misma ley ha establecido. Recordemos que la ley la da el Congreso y el reglamento lo da el Ejecutivo, a quien el Congreso le encarga reglamentar, es decir, el Ministerio, en este caso, de Salud. Muy bien, dos cifras importantes en este punto.
La Organización Mundial de la Salud estima que 32.6 millones de personas en el mundo, son sobrevivientes al cáncer. Entonces, fíjate la cantidad de personas que si en su país no hay una legislación de este tipo, podrían tener derechos recortados, ser tratados de una manera distinta a aquel que no ha padecido cáncer. En el Perú se estima que el 50% de las personas que son diagnosticadas de manera temprana tiene una probabilidad altísima a ser justamente un paciente que ha superado el cáncer. Esta ley es justamente para estas personas. Y cerramos con el artículo número 3, el último. El artículo número 3 habla de los alcances, el alcance de lo que es el olvido oncológico, o sea, qué dimensión tiene hablar de olvido oncológico. Y los alcances son tres. El primero dice, la persona que ha superado una patología oncológica sin episodios de recurrencia tiene derecho a contratar servicios o seguros de salud sin restricciones relacionadas con su condición de expaciente oncológico, una vez transcurrido los 5 años de la finalización de su tratamiento. No puede ser tratado esta persona de manera distinta. Entonces, lo que queda claro aquí es que una persona que está en estas condiciones no puede tener restricciones al momento de contratar. Ejemplo, yo voy a contratar una póliza oncológica, un plan médico o una póliza de asistencia médica y no se me puede limitar por haber sido un paciente oncológico si es que cumplo las condiciones, cosa que hoy naturalmente puede suceder dentro de un concepto de políticas de suscripción, de venta o de dotación de seguros a la población. Pueden poner esas limitantes. Con esta ley ya no se puede. Segundo alcance, son nulas, no existe. Las cláusulas, condiciones, exclusiones, restricciones o cualquier forma de discriminación en la contratación de servicios o seguros de salud que se refieran a una persona que habiendo padecido una patología oncológica, la ha superado. Y cierro con el tercer alcance y luego comento. El prestador o asegurador, es decir, la clínica, el que presta el servicio, o el asegurador, la compañía de seguros, no puede considerar la existencia de antecedentes oncológicos para los efectos de la contratación de servicios o seguros de salud que se refieran a una persona que, habiendo padecido una patología oncológica, cáncer, la ha superado. Primer punto, esto se tiene que entender que abarca a los seguros de salud y a los servicios de salud. Es decir, tú trabajas en una empresa y te han dicho que tienes una EPS, entidad prestadora de salud, ahí va el alcance. Tú has contratado un seguro médico o piensas contratar un seguro médico, ahí va el alcance. Estás pensando contratar una póliza oncológica, ahí va el alcance. Entonces, estamos hablando de toda la gama de seguros de salud. Y cuando hablamos de servicios, significa que tampoco puede ser discriminado porque esta ley te favorece cuando tu interacción es con la clínica, porque también hay clínicas que brindan servicios de salud, incluso dentro de un contexto de seguros. Venden productos para justamente poblaciones que quieren adquirir directamente con ellos servicios de salud. Otro punto importante, y acá quiero ponerle ojo, pestaña y ceja. La ley habla de la contratación de servicios y seguros de salud. Resalto, salud. En la discusión previa, en la exposición de motivos, en esa fase antecedente de llegar a esta ley, se hablaba también de servicios financieros. Y en la ley no se menciona nada de servicios financieros. De hecho, hablar de servicios y seguros de salud lo mete en una cápsula, lo circunscribe solamente para servicios de salud. ¿Y los servicios financieros? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de servicios financieros? ¿Tienes una tarjeta de crédito? Tienes un servicio financiero. ¿Has obtenido un crédito hipotecario, vehicular?
de consumo, préstamo personal, ese es un servicio financiero. ¿Qué hay detrás de eso? Una póliza de vida, independientemente cómo se llame, desgravamen, seguro con inversión, dale el nombre que desees, un seguro de vida. Esta ley no alcanza a los seguros de vida. Si el reglamento no esclarece y define que sí tiene este alcance, entonces ese paso que ha dado Perú hacia adelante puede ser un medio paso, porque si está orientado justamente a eliminar la discriminación a personas que han tenido un diagnóstico oncológico y se les justamente beneficia o favorece con el olvido oncológico, no podría tener sentido que tú tienes ahora por ley el derecho a adquirir una póliza de salud y no a una póliza de vida, cuando la salud y la vida son los riesgos inherentes a una persona humana. Y cerramos nuestros comentarios de este episodio. Recuerda que estamos inaugurando sección El monólogo de seguros. Quiero cerrar hablando de qué se refiere cuando el último párrafo del artículo 3 dice que no se puede a la persona restringir o discriminar en la contratación del servicio o el seguro. Significa solamente que ya no se le puede decir usted no puede contratar o sí, pero con exclusiones. No, esto también tiene que ver con el costo, porque evidentemente, antes de esta ley, una persona que había padecido cáncer hace 8 años y no tenía recurrencias, seguía considerándosele preexistente esa situación. O sea, preexistente, que existía antes de ese momento llamado contratación, antes del hoy, antes había. Con esta ley ya no, es como si no hubiese existido. Pone en igualdad a la persona que ha tenido cáncer, hace 5 años terminó su tratamiento y no tiene recurrencias, lo pone en igualdad a una persona que nunca ha tenido cáncer. Entonces, el costo del seguro no puede ser diferenciado. No solamente entonces va a no poder poner en el contrato exclusiones, limitaciones, restricciones, sino que el seguro tiene que costar exactamente igual para las dos personas. Muy bien, amigos, con esto hemos cerrado este episodio llamado Ley del Olvido Oncológico en los Servicios y Seguros de Salud. Para aquellos que son, por ejemplo, brokers de seguro, que están en el mundo ya de los seguros, les dejo unos tips, marco normativo o leyes relacionadas a esta ley que acaba de ser publicada. Y si tú no eres broker de seguro, corredor intermediario, como quiera llamarse, también apúntalo, porque un tip es un tip. Ley 31336, Ley Nacional del Cáncer. Dale una mirada. Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud, que tiene que ver con toda esta regulación que tiene que ser. Ley 31479, más reciente, ley que actualiza y establece mejoras a la original Ley Nacional del Cáncer. Decreto Supremo 009-2012-SA, significa salud, que aprueba el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer, mejoramiento de acceso a los servicios oncológicos en el Perú. Si conoces a alguien que está padeciendo esta terrible enfermedad, esta ley es importante porque establece cuáles son los lineamientos en que se le tiene que brindar la atención. Y finalmente, ley 29561, ley que establece la continuidad en la cobertura de las preexistencias, el puente entre un seguro y otro con un diagnóstico preexistente en el plan de salud de las entidades prestadoras de salud o de la EPS. Si tú estás en una empresa y has decidido tomar una EPS, esta es la ley importante para ti que te permite pasar de EPS a EPS o de un trabajo a otro trabajo con EPS, llevándote en el brazo tus diagnósticos, derechos a ser atendido como si estuvieses en la anterior EPS. ¿Quieres que hable más de esto? Pónmelo en los comentarios y de repente el siguiente episodio podría ser justamente continuidad de diagnósticos en las pólizas o planes de salud. La antítesis a lo que se conoce como la preexistencia.
Muy bien, amigos, con esto damos por finalizado. Si tienes algún comentario, por favor, déjalo ahí en la cajita. Si quieres estar al tanto de lo que se viene, suscríbete, activa la campanita para que te avise que estamos colgando el siguiente episodio. Y nada, nos vemos pronto. Chau. El podcast